Panorama. 7 de la mañana, 27 minutos. Hablemos de lo que está ocurriendo con la convención. Hoy, en una de sus habituales reuniones, la mesa de la convención profundizará sobre la nula tramitación del plebiscito dirimente, norma reglamentaria que fue aprobada el año pasado por el Pleno y que solicitaba al Congreso crear el mecanismo. Esto podría permitir que la ciudadanía defina el futuro de las normas que no alcancen los 2/3 en el Pleno. La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, cree que lo más lógico es seguir insistiendo. En los próximos días el organismo podría votar sus primeros derechos fundamentales. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, el año pasado, en la discusión del reglamento de la Convención, se aprobó una norma que solicitaba al Congreso Nacional la tramitación de un plebiscito dirimente, un mecanismo que se abría como una ventana a la modificación del quórum de los 2/3. Esta moción reconocía que lo anterior no podía ser creado por el órgano constituyente, sino que por la vía legislativa. Entonces quedó en manos de los parlamentarios su existencia. ¿Qué es un plebiscito dirimente? Busca básicamente que las normas constitucionales que no alcancen los 103 votos, pero sí los 3/5, sean definidos por la ciudadanía. Pero ¿qué ha pasado hasta el momento? Absolutamente nada, ya que según constató Bio Bio de la radio, ni siquiera se ha presentado un proyecto para legislar esta materia. Lo anterior significa que si algún artículo se cae en el Pleno por no alcanzar los 2/3, simplemente quedan eliminados definitivamente y no pasarían al texto constitucional. Marco Arellano, convencional de la Coordinadora Plurinacional, reconoció que actualmente estas normas podrían quedar en una especie de limbo, decía él, y apuntó sus dardos principalmente contra el Senado. Es fundamental avanzar en mecanismos que le permitan a la gente tomar decisiones respecto al futuro del país. El Senado evidentemente es un órgano de élite que jamás ha estado de acuerdo con involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Por ende nos parece una situación grave y le hacemos un llamado al Senado a cumplir con su responsabilidad normativa, su responsabilidad histórica y legislar esta materia, porque van a haber materias que logren los 3/5 y que van a quedar en un limbo. Bueno, pero recordemos que este tema tiene que ser tramitado tanto por el Senado y por la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo cierto es que la Convención no se ha pronunciado de manera pública sobre esta tramitación en el mecanismo. Sin embargo, en conversaciones de pasillo sí se ha manifestado la intención de insistir de una manera más pública. Actualmente la mesa ha enviado una serie de oficios a el Senado, a la Cámara, para que tramiten, entre varias cosas, este plebiscito, pero no han obtenido respuesta. Así lo indicó la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, quien en conversación con los micrófonos de la radio expresó que su juicio es de toda lógica insistir más aún en la sede del Poder Legislativo. Lo tenemos en tabla para poder tomar una decisión en conjunto y ver si es necesario seguir insistiendo, que me parece lo más lógico a priori como presidenta, insistiendo con el plebiscito. Espero que no tengamos que solicitar más cosas, porque también así no les damos más trabajo y nosotros podamos resolver un poco más autónomamente las cosas que necesitamos internamente. Bueno, en los próximos días, ya en materia constitucional, acerca del trabajo constituyente y la aprobación de normas constitucionales, se votarán los primeros artículos sobre los derechos fundamentales. Entre el catálogo de artículos se encuentra el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, creencias como visión y religión, la libertad de expresión, la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Además, se encuentra el derecho a la vida y el derecho de propiedad. A juicio del coordinador de la comisión, César Valenzuela, del Partido Socialista, son estos dos últimos los que deberían ser rechazados y devueltos a la instancia para su perfección. Lo que levantaría son alertas, más bien creo de que va a volver a la comisión la norma relativa a propiedad, expropiación, derecho a la vida. Yo visualizo que esas normas al menos deberían volver a la comisión. Claro, derecho de propiedad está plasmado en el artículo 24 del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Señala, la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables. Es solo un párrafo de este artículo que será sometido
a votación. Y por otro lado, se va a votar otro artículo relacionado al derecho de propiedad de los pueblos y naciones indígenas. Es este el punto que preocupa a Vamos por Chile. Escuchemos a la convencional Catherine Montalegre de Vamos por Chile. Una marcada consagración de derechos para los pueblos originarios por sobre las personas, y lo que más preocupa, a mi parecer, sobre todo es la regulación del derecho de propiedad, específicamente el derecho de propiedad indígena, donde se consagra, por ejemplo, la posibilidad de los pueblos originarios y el deber del Estado de poder restaurar, ¿cierto?, las tierras, los territorios y la propiedad que ellos denominan sagrada, obviamente afectando la propiedad de las demás personas, de los chilenos en general. Se indica en este artículo que el Estado, en consulta con los pueblos y naciones indígenas, debe adoptar todas las medidas administrativas y legislativas o de otra naturaleza que sean necesarias para el reconocimiento, demarcación, registro o titulación y restitución de las tierras, territorios o maritorio indígena. Una disposición transitoria fijará el procedimiento para esta demarcación. Es parte de lo que será sometido a votación quizás esta semana en el pleno del órgano constituyente. Catherine Tomás. A ver, hay algunos convencionales y algunos, lo vamos a conversar un rato más, pero no se atreven a decirlo, de que están trabajando duramente, arduamente y superficialmente todo junto. Alguien se preguntará, algún auditor, ¿cómo es que se puede trabajar arduamente y superficialmente? Bueno, porque no hay tiempo, pues. Y esto es algo ampliamente reconocido entre los convencionales, pero no se atreven a decirlo, no se atreven a proponer, por ejemplo, una extensión, no una gran extensión, 3 meses, 4 meses, algo más, porque tendría un efecto comunicacional negativo. Pero es ampliamente, yo diría, conocido o ampliamente compartido entre los convencionales constituyentes que el plazo es poco, que están votando sin tener idea muchas veces, que se enteran de cosas por los medios, porque lo que está sucediendo en la sala del lado no tienen idea, porque no hay una coordinación mínima, porque además no tienen tiempo para pensar, para desarrollar una idea con respecto a lo que están votando, porque muchas veces tienen que votar lo que le dice el asesor y no formarse una convicción propia porque no hay tiempo. Y estoy diciendo algo, no porque no quieran estudiar, porque no hay tiempo, porque estas son materias difíciles. Entonces están votando todo el día, votan todo el día, y resulta que al final es una especie de moledora de carne. Y yo no sé cómo se puede hacer una constitución de esta manera. Incluso hay algunos que dicen, algunos convencionales constituyentes que no son de derecha, por si acaso, que dicen que en a último minuto están a punto de votar, se dan cuenta que hay un problema de reacción, paren. O sea, a ese nivel está este asunto. Yo no sé si hay alguna posibilidad o simplemente esta es una especie de máquina que tiene su propia inercia, que es imposible, por lo tanto, de parar. Si hay alguna posibilidad de tener, no digo un plazo extenso, no, algún tiempo más para analizar lo que se está haciendo o no. Y esto tiene que ver con el plebiscito difícil. Salida, por eso te lo pregunto. Sí, no, se ve difícil. De hecho, cuando se ha intentado conversar sobre este tema, por ejemplo, con el futuro gobierno incluso, ya se ha manifestado, de acuerdo a lo que hemos podido conocer, que no es una opción quizás aumentar más el tiempo, y lo reconoce incluso la propia presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, quien ayer en Mesa Central de Canal 13 dice que esto tendría problemas comunicacionales, efectivamente, el hecho de ampliar el plazo, y reconocen en la propia convención que el costo político, comunicacional, nadie lo quiere pasar, ¿no es cierto? Y también se reconoce de todas maneras que no van a alcanzar. Es decir, ¿qué pasó la semana pasada con medio ambiente? Fueron devueltas los 40 artículos a la comisión, lo que se suma al bloque 2 y 3 de normas que todavía tienen que ser deliberadas y votadas. Entonces se escuchaba decir, rumores de pasillo, no vamos a alcanzar. No, es mucho. Hay una revisión que se haga, Daniela, al interior de la convención respecto de lo complicado que se convierte
la discusión, hay varias voces de expertos que dicen que la Constitución tiene que ser lo más simple y precisa posible, ¿no? Que tiene que ser el marco en donde nos desenvolvamos como nación, idealmente en los próximos 50 años y quizás más, para que no lo estemos cambiando constantemente. Hay varios que dicen, si es que la Constitución sale tal cual como está, el Congreso próximo se va a dar cuenta que es inviable y va a haber que cambiarla rápidamente. Hay una discusión respecto de lo complicada que está siendo la discusión y que eventualmente eso se traducirá en una constitución complicada. Lo pregunto porque por un lado está la falta de tiempo, esto que mencionó Tomás, que efectivamente es una moledora de carne, que hay algunas personas que dicen que no están entendiendo 100% lo que están votando, y por otro, el que eventualmente salga una constitución que no vaya a ser duradera por lo complicada que puede terminar siendo. Así es. Bueno, los convencionales reconocen la forma también en que se está redactando las distintas normas constitucionales a la hora también de votar. Y ojo, Catherine Tomás, porque todavía no se ha realizado, todavía no se accede a esta solicitud que no solamente ha hecho el convencional Agustín Esquilla, sino que se han plegado también convencionales de otros sectores, que es realizar una jornada de reflexión, sentarse a conversar todos los sectores, ver en qué están fallando y finalmente ponerse de acuerdo entre los propios convencionales sobre qué está pasando en las otras comisiones. Una jornada de reflexión, dicen, que no va a durar una semana, que no va a durar 2 semanas y que no va a dilatar el trabajo constituyente, sino que va a funcionar para que los convencionales sepan qué está pasando en otras partes de la Convención Constitucional, porque como bien lo decía Tomás al inicio, hay muchos constituyentes que se enteran por la prensa sobre lo que está pasando en las comisiones de al lado, ¿no es cierto? La Comisión de Medio Ambiente es un súper buen o mal ejemplo, buen ejemplo para lo que estamos diciendo, ¿no? Esto de hacer un análisis detallado de cómo se está haciendo el trabajo para no llegar con artículos que son impresentables desde cualquier punto de vista, que obviamente son rechazados, pero se defiendan de todas maneras, cuando podría hacerse un mejor trabajo más acotado, más específico. Yo sé que es difícil, pero hacer el esfuerzo por realizarlo para que efectivamente se puedan aprobar artículos que son súper importantes. Ahora se cayeron todos los de esa comisión, insisto, para extremar el ejemplo. Claro, conversar entre todas las comisiones que están trabajando para efectivamente la que lo hizo bien, comunica a la otra que lo hizo mal, cuál fue el método que utilizó, la forma en que lo hizo, en fin. Sí, el sábado, usted un dato, el sábado sesionó la Comisión de Medio Ambiente y me escribe un constituyente, no vamos a decir quién es, me dice, hay harto problema con los plazos y los horarios, no alcanzamos a deliberar y tenemos al secretario más de 12 horas diarias. O sea, este es un tema que trasciende no solamente a los convencionales, sino que también a los funcionarios de la Convención Constitucional, que preocupa a los constituyentes. O sea, el hecho de tener a los secretarios más de 12 horas diarias, a veces 14, 15 horas diarias, también genera una especie de complejo para los constituyentes. Entonces, es una conversación que se va a dar. Nosotros sabemos que hoy hay reunión de mesa en la Convención Constitucional, se va a hablar acerca del plebiscito dirimente y en algún momento también se señaló que tenía que darse una reunión específica para analizar el tema de los plazos. Sí, pero lo cierto es que está difícil que alguien corte el queque, por así decirlo, con esas palabras. A ver, Daniela, hay otro aspecto más. Resulta que yo no sé si alguna constitución chilena se ha hecho en tan poco tiempo. Ese es el primer dato. 2, esta es una constitución que establece un cambio radical con toda la historia constitucional chilena, con toda. Entonces, cuando se pretende un cambio de esta radicalidad, se requiere tiempo para pensar en un esquema de poder y de relaciones entre los poderes totalmente nueva. Porque es más fácil tomar el modelo que ya se venía, modificarlo, etcétera, etcétera. Pero esto es otra cosa. O sea, aquí ya no hay un poder judicial, hay un sistema de justicia. Aquí no hay una sola justicia, hay 11 justicias. Aquí ya no hay un mismo sistema presidencial. Aquí ya no hay bicameralismo, porque aunque se le entreguen algunos poderes a lo que se llama la Cámara Territorial, que sería el Senado no va a formar parte del poder legislativo. O sea, esto es una constitución totalmente distinta.
absolutamente, donde hay autonomías, territorios, donde no están definidos además qué es lo que significa eso. Dicho esto, porque al final esto es, yo me hago una pregunta, ¿cómo es posible que se haga una reforma tan profunda al Estado chileno y a la relación de ese Estado con los ciudadanos a mata caballo? No es lógico. Entonces, la respuesta que se da es que es un problema comunicacional. Pero si en 40 años más, 30 años más, ¿qué problema comunicacional? ¿Esa respuesta le van a dar en 30 años más a la gente? ¿O no? ¿O es que estamos todos mal y los problemas comunicacionales, el asunto del Twitter o de no sé qué, se ha apropiado del sentido común? Me pregunto yo, no sé. No, y también, los convencionales dicen estar cansados y reconocen que esto mismo puede afectar a la hora de redactar este texto constitucional. Perdón, no es que pueda, yo creo que lo está afectando. De hecho, eso ya se está viendo. Claro. Entonces, hay otro tema, yo creo que muchos auditores que siguen con cierta cercanía el desarrollo de la convención, creen que la Comisión de Armonización va a tener esta capacidad para adecuar adecuar las normas que le lleguen, o sea, el texto. La Comisión de Armonización tiene pocas facultades, no tiene las facultades que la gente cree o que muchos creen. Y que por lo tanto, si alguien confía en una especie de varita mágica en la Comisión de Armonización, están equivocados. No sé si tú tienes la misma impresión. Sí, bueno, eso también se ha hablado, pero de todas formas se van a poder ingresar indicaciones para poder modificar algunos aspectos que también va a requerir la conversación de los propios convencionales. Yo les quiero destacar otro tema, de que sí se ha hablado, rumor de pasillo, el tema de qué pasaría si se extiende el plazo. Y se ha planteado la idea de que incluso si es que se extiende 3 o 5 meses más, ¿qué va a pasar con los convencionales que tenían compromiso después de la duración original, del mandato original de un año? Por ejemplo, hay convencionales que dicen, no, yo no puedo seguir más de un año porque tengo que hacer un curso en el extranjero y no puedo. Otro que dicen, no, yo tengo que retomar mis clases en la universidad, etcétera. Entonces, hay quienes han planteado incluso la idea de que se haga una elección nueva de convencionales. Oye, pero perdóname, pero a todos la vida nos cambia los planes a veces, pues si no, a ver, esto es así, ¿no? O sea, nadie tiene la vida tan determinada como para... La vida cambia, estamos hablando de una constitución, pues. Eso es. Bueno, y si no, que renuncie, se entiende que se está trabajando en un mecanismo de renuncia. Ahora, a propósito del trabajo de esta comisión, que eventualmente va a armonizar, ¿no? Y revisar básicamente si es que hay una idea que se repite, dejarla en un solo artículo, en fin, etcétera. Son los mismos convencionales. Habrá, entiendo, no está ahora definido quiénes son, pero habrá una elección en su minuto para definir qué personas van a ser las encargadas de hacer esa revisión. Así es, una elección mediante patrocinio. Son claro, para que no sea eterna como la de la elección de la Así cabeza. Es. Bueno, ese tema ya está un poco avanzado. Ya han existido negociaciones, por ejemplo, con lo que pasó con la mesa. Algunos decían, no, yo no, porque yo quiero ir a armonización. Entonces di los votos de mi colectivo, negociaciones que se dan y hay ya convencionales que tienen claro su objetivo de llegar a la Comisión de Armonización. Pero mira, quiero poner un ejemplo. La Comisión de Medio Ambiente aprobó una norma expresa de nacionalización de todas las empresas estratégicas. Todas las empresas estratégicas se nacionalizan. Entre ellas, cobre y litio, no solamente cobre y litio, todas las que se determinen estratégicas. O sea, habrá que nacionalizar toda la distribución eléctrica. Los chinos acaban de comprar la CGE y son dueños de Chilquinta, por ejemplo. Bueno, también una norma de nacionalización de empresas sanitarias. Y la Comisión de Derechos Fundamentales ha disminuido el derecho de propiedad con respecto a esto. Yo me hago una pregunta. Está bien, cualquiera puede tener la opinión que quiera, pero los convencionales saben de qué manera son aplicables estas normas y cómo se van a aplicar, porque cuando uno legisla, evidentemente que tiene que ver las consecuencias de la legislación que propone.
consecuencias económicas, administrativas, etcétera. ¿Saben qué pasa con los contratos que se han celebrado entre el Estado chileno y estados extranjeros o empresas extranjeras? Hay contratos. ¿Qué pasa con los tratados internacionales en virtud del cual algunas empresas llegaron a Chile? ¿Qué significa todo esto o no? ¿Lo han visto, por ejemplo, cuando votan estas normas o no? Lo que quiero decir es lo siguiente. Más allá de la posición de cada una, ¿tienen conciencia cada uno de lo que significa o no? Sí, es una pregunta. A ver, se ha hablado en la deliberación sobre el tema, pero yo lo que observo es que quizás la forma en que se han redactado las normas de la Comisión de Medio Ambiente deja en entrevisto de que hay muchos aspectos que no son de materia constitucional o que no deberían o que no tienen mucho sentido con los aspectos que se están tramitando en otras comisiones, por ejemplo, o la misma el mismo hecho del tema de la expropiación, de las indemnizaciones, del tema de los tratados. Se ha advertido por parte de sectores, por ejemplo, de la derecha, pero este sector no es escuchado en la Convención Constitucional. Está difícil ese tema. Pero una cosa es que alguien lo advierta y otra cosa es estudiar el tema en profundidad, que es lo que corresponde, ¿no? Porque una cosa es que alguien lo diga y otra cosa es ver exactamente lo que significa. A ver, honestamente, yo creo que no tienen tiempo para verlo tampoco, si ese es el problema. No hay tiempo. En cuanto al régimen político, por ejemplo, se está estableciendo prácticamente un sistema unicameral, sin veto del presidente, sin tribunal constitucional, y por lo tanto con una Cámara que tendría un enorme poder gigantesco frente a un presidente debilitado y sin que haya tribunal constitucional, y por lo tanto podría dictar las leyes que quisiera sin mayor control constitucional en estos momentos. ¿Han pensado un poco en eso? Claro, y esto también se está dando en medio de este tira y afloja de el bicameralismo asimétrico y el unicameralismo, y es una propuesta que va cambiando todos los días. Un día los convencionales dicen que ahora sí estamos avanzando en el bicameralismo porque lo estamos recuperando, y el otro día se eliminan algunas atribuciones. O sea, son posturas que van cambiando también entre los propios convencionales. Son votos que puede que un día estén para el bicameralismo y otro día para el unicameralismo. No se entiende tampoco. O sea, cambian de opinión así. No hay acuerdos, claro, no hay acuerdos. No hay claridad tampoco de lo que quieren conseguir en el fondo. O sea, o van a avanzar derechamente en un bicameralismo asimétrico con una Cámara que sea legislativa, o finalmente van a quedarse con este Consejo Territorial con dientes de leche, como decía por ahí un convencional. Y hay otro asunto que se está discutiendo, que es se va a dictar una constitución. ¿Cuáles son las normas para modificar la constitución que se va a dictar? Y algunos dicen, y tú me podrás corroborar o no, pero algunos dicen que se estarían tratando de implementar normas que harían muy difícil modificar la constitución y que se caería en el mismo vicio de la actual. ¿Qué se comenta al respecto? Sí. Y además que hay muchos aspectos que quedan para materia de ley. Bueno, eso siempre es así. Sí, pero en este caso son muchas las materias que quedan para materia de ley. O sea, según lo que yo he podido observar. Se ha dispuesto de un departamento de la SECPRES. Ya esto se conversó en la reunión de que tuvo la mesa con el gobierno para ayudar a aplicar este tipo de normas. Y yo les quiero dar un dato también. Nosotros estuvimos conversando con constituyentes la semana pasada de la Comisión de Sistema Político y se daba un poco más de certeza, quizás en la interna, no públicamente, sobre lo que va a pasar con la eliminación del Senado, que prácticamente, al menos en la convención, es un hecho. Otra cosa es que esta sea reemplazada por una Cámara o por un Consejo Territorial. Y nos decían que hay más o menos consenso en que esto vendría ya de que la eliminación del Senado sería al menos de que logren cumplir el mandato los constituyentes electos en estas últimas elecciones. Oye, es decir que no se elimine el Senado sin antes que los senadores electos cumplan su mandato que están por recién comenzar. Sí, para terminar, el plebiscito dirimente,
que se pretende cambiar, ¿no es cierto? Que el plebiscito ya no sea de un texto, sino que también de las normas que no alcanzaron los 2 tercios. Para que haya una reforma constitucional, para adoptar este nuevo tipo de plebiscito dirimente se requieren 2 tercios. 2 tercios. No están los 2 tercios. No están, y no van a estar con la conformación del próximo Congreso. Toda esta discusión me parece que no tiene ningún mayor sentido porque están lejos de alcanzar esa votación. Y este tema hoy día se va a conversar en mesa de la convención para ver qué postura adoptar, si es que van a seguir insistiendo o no, lo más probable es que sí, pero de todas formas en el cronograma hay un espacio en donde dice votación de eventual plebiscito dirimente, como escrito como en lapigrafito, por así decirlo, que todavía no está, pero está contemplado en el cronograma de la convención, pese a que todavía no existe. Pero la mesa quiere, por lo menos la presidenta de la mesa. La presidenta de la mesa, el vicepresidentes adjuntos también. Lo más probable es que, claro, se saque un comunicado, que se intente presionar más al Congreso, pero lo cierto es que, y tiene harta razón lo que dice el convencional Arellano, en el sentido en que hay normas que, al no alcanzar los 2 tercios en el Pleno, ya en una última etapa, quedan en este limbo porque todavía no se sabe qué va a pasar. Pero no, los convencionales no pueden decir, ya está eliminado porque no se va a dar el plebiscito dirimente, más allá de que todos sabemos de que quizás nunca vaya a ser tramitado este tema. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Chao, Daniela, hasta pronto. Ayer en Mega Noticias, el presidente Sebastián Piñera, jefe de Estado hasta unos pocos días más, dijo, estoy muy preocupado por el rumbo que está tomando la Constitución en la Convención. A juicio del presidente, el trabajo del órgano redactor está debilitando ciertos poderes que conforman el país y otras libertades que para él son fundamentales. ¿Qué decía en esta entrevista? Creo que se están debilitando cosas fundamentales para Chile, se está debilitando la unidad, el sentido de nación. Por supuesto que tenemos muchas culturas, muchos pueblos, pero un solo país, dijo. Y sobre las libertades que considera importantes, aseguró que se están debilitando las libertades, la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de emprender son fundamentales. En materia de las reformas planteadas por la Convención Constitucional, el presidente Piñera dijo que nota un afán identitario, refundacional, que es absolutamente exagerado. Manifestó además que Chile no parte con la Convención. Tenemos una historia, tenemos que corregir lo que hay que corregir, pero no desmantelar todo lo que hemos hecho. Y el nuevo texto constitucional, como lo escuchábamos recién, debe ser ratificado por un plebiscito nacional con las opciones apruebo o rechazo. Esta última opción muestra un crecimiento en ciertos sondeos de opinión, lo que fue abordado por el presidente Piñera asegurando que el apoyo a los constituyentes y su trabajo está disminuyendo. Además hizo un llamado para que no haya divisiones o confrontación en los siguientes 40 años por la nueva convención. A propósito de esto, de la visión que tienen las personas de la convención, y lo mismo que decía el presidente Sebastián Piñera, hay una encuesta que habla acerca de los principales temas de la convención y pregunta a la ciudadanía en relación a sus opciones. Básicamente dice que la ciudadanía prefiere un Estado descentralizado con gobiernos regionales, consejos regionales, comunas y concejalías. Un 77% se inclina por un poder judicial único, como parte de esto que lo cuenta la encuesta CADEM. A ver, es una encuesta CADEM que preguntó sobre los principales temas de la convención y Roberto Isixson dice como conclusión, me asombra la desconexión que se está evidenciando en relación con las normas aprobadas en el Pleno de la Convención Constitucional y lo que la opinión pública realmente quiere. Entonces le preguntan, con respecto a la unidad del Estado y la autonomía de las regiones, ¿prefiere un Estado unitario, descentralizado, con gobiernos regionales, consejos regionales, comunas y consejos? 54% frente al prefiere un Estado regional con gobiernos regionales, asambleas legislativas regionales, comunas y consejos, que lo ha aprobado en estos instantes, con un 39%. Con respecto al tipo de Estado, la mayoría se inclina por la opción. Considero que la sociedad es multicultural, que está compuesta solo por una nación, que es la chilena, y que tiene varias culturas entre las que se cuentan la chilena, la mapuche, la aymara, la tacapeña y Rapa Nui, entre otras, que tiene, como les digo, un 72% entre estos encuestados, y un 21% dice que considera que la sociedad es plurinacional. Esto es que está compuesta por diversas naciones, entre las que se cuenta la chilena, la mapuche, la aymara, la tacapeña, Rapa Nui, entre otras. Y con respecto a cómo prefieren el Congreso, si prefieren un Congreso bicameral, como es ahora, Cámara de Diputados y Senado, 48%. Si prefieren un Congreso plurinacional con una Cámara de Diputados y un Consejo Territorial,
42%, 48 a 42% por mantener la situación actual. ¿Cuál es su preferencia en cuanto a los escaños reservados en el Congreso Nacional? ¿Prefiere un Congreso en que sean elegidos los representantes por su votación sin importar su etnia? 69% dice CADEM de sus encuestados, y prefiere un Congreso con escaños reservados para pueblos originarios, 27%. ¿Cómo preferiría que se implementara la paridad de género en el Congreso? Prefiero un Congreso con cuotas de género en las candidaturas y en el que resulten elegidos los representantes por su votación, 54%, respecto de aquellos que tengan un Congreso con paridad de género, o sea, igual número de parlamentarios hombres y mujeres, 43%. Cómo fue electa la convención, por ejemplo, la convención constitucional. Con respecto a los jueces y la aplicación de las leyes, la opción: prefiero que exista un poder judicial único que aplique las leyes a todas las personas por igual, 77%. Prefiero que existan sistemas judiciales distintos para chilenos y pueblos indígenas, pero que todos queden bajo la tutela de la Corte Suprema, 12%. Y hay una tercera opción que obtiene un 6%, que es: prefiero que existan sistemas judiciales distintos para los chilenos y los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que se aprobó en estos instantes? Eso está aprobado, va a estar en el texto constitucional y tiene un apoyo de un 6%. ¿Cómo preferiría que se contemplara el derecho de propiedad en la nueva Constitución? Prefiero que la Constitución establezca un derecho de propiedad fuerte y que el Parlamento solo pueda establecer algunas restricciones y excepciones, 62%. Prefiero que la Constitución establezca un derecho de propiedad cuyas atribuciones puedan ser definidas por el Parlamento, 22%. ¿Cómo preferiría que estuviera contemplada la expropiación en la nueva Constitución? Prefiero que la Constitución establezca la forma de calcular las indemnizaciones de las expropiaciones con pago al contado, a precio de mercado y pago previo a la toma de posesión del bien, 66%. Prefiero que la Constitución no determine la forma de calcular las indemnizaciones de las expropiaciones y que éstas sean determinadas por el Parlamento, 21%. Que es lo que está siendo aprobado ahora, ¿no es cierto? Y tiene un apoyo de un 21%. ¿Cómo preferiría que se consagrara en Chile el derecho a la educación en la nueva Carta Fundamental? Prefiero que los padres tengan un derecho preferente a educar a sus hijos y que exista libertad de enseñanza, 75%. Prefiero que cuando se utilicen recursos públicos sea el Estado quien defina los derechos de educación, 21%. ¿Cómo preferiría que estuviera contemplado el derecho a la salud? Un 60% dice: prefiero que siga existiendo un sistema de salud mixto en el que participe el sector público y el privado. 38% dice: prefiero que solo haya un sistema de salud público. Bueno, esto es parte de la encuesta de Plaza Pública CADEM sobre la nueva Constitución, los distintos temas. Hay una pregunta sobre pensiones, sobre seguridad social. Prefiero que exista libertad de elección para la administración y pago de las pensiones a través de un sistema mixto, con administradoras privadas, un ente estatal y un pilar solidario, 67%. Prefiero que solo el Estado administre y pague las pensiones a través de un sistema de reparto nacional, 26%. ¿Y qué prefiere en cuanto a los fondos de pensiones? Prefiero que las cotizaciones sigan siendo ahorro de los trabajadores, 72%. Y prefiero que las cotizaciones vayan a un fondo solidario, 23%, dice parte de esta encuesta de Plaza Pública CADEM, que además, para comentar los datos técnicos, no son 1.000 casos, grupos de hombres y mujeres de 18 años o más, 1.000 personas, y la fecha de campo fue el 24 de enero. A ver, y lo otro, para terminar con Plaza Pública CADEM, resulta que en esta encuesta también se habla cuántas personas votarían apruebo y rechazo. Hubo dos encuestas y por eso dos encuestas CADEM. A ver, con la información disponible hoy, 44% votaría apruebo y 37% rechazo. La diferencia entre el apruebo y el rechazo es grande en estos instantes por el apruebo. Ahora, es verdad que según CADEM en una semana cayó el apruebo en 3 puntos y aumentó el rechazo 5 puntos. Hace una semana aproximadamente, si mal no recuerdo, la diferencia era de 15 puntos y se ha reducido ahora a 7 puntos, pero igual hay una diferencia importante. El 19% no sabe o no responde. En esta parte de la encuesta, en relación al trabajo de la convención, más allá de los artículos, 55% no ve posible que la convención pueda terminar su tarea en el mes de julio, recordemos que debiera ser el 4 de julio, y 57% estaría a favor de extender el plazo establecido. Y respecto, a ver, si están informados o no, solo el 25% declara estar muy informado respecto a lo que ocurre y se discute en la convención. Otro 25% dice que está algo informado y el 48% dice que está poco
o nada informado. El 56% en todo caso cree que la convención será capaz de generar una nueva constitución que permita hacer los cambios que Chile necesita. Me parece este dato muy importante. 56% cree, hay confianza todavía en que habrá una nueva constitución que permita hacer los cambios que Chile necesita. 52% piensa que está consiguiendo los acuerdos necesarios. 50% estima que ha centrado la discusión en los temas que importan a la mayoría de los chilenos. Eso con la encuesta Plaza Pública Academia en materia de la convención. Ya decíamos que hay una pregunta respecto de si efectivamente el plazo que tiene la convención va a ser el necesario para la redacción. Y la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, abordó el avance de este órgano encargado de redactar la Constitución y las votaciones. Lo hizo en una entrevista con el programa Mesa Central en Canal 13. Ahí comentó la posibilidad de que la convención pida lo que estamos conversando, ¿no?, esta prórroga para extender su plazo de trabajo de cara a los menos de 5 meses que quedan de funcionamiento de este órgano constituyente, cuya propuesta, como ya mencionábamos, se tiene que entregar a máximo el 4 de julio. La presidenta de la convención, que es odontóloga, aseguró que si bien hay distintas posiciones de la extensión del trabajo de la constituyente, tanto favorables como en contra, esto, dice, podría tener un costo en nuestra imagen. Todo esto textual. Hay personas que dicen que solicitamos la extensión al Congreso y otros que no. Hay que evaluarlo en conjunto en la mesa porque tiene también su costo comunicacional, dijo María Elisa Quinteros, quien antes ya se había mostrado a favor de respetar los plazos consignados para presentar una nueva constitución. Anteriormente la convención ya extendió en 3 meses su plazo original de funcionamiento. En noviembre del año pasado se aprobó el cronograma presentado por la mesa del órgano que contemplaba la extensión del proceso constituyente de 9 a 12 meses, por lo que el trabajo concluirá este julio próximo y no en abril. Sin embargo, son varios los constituyentes que han planteado la posibilidad de que esta primera prórroga no alcance e incluso consideran que la labor de la convención podría conllevar 2 años y que por lo tanto tengan que pedir una extensión al Congreso Nacional, para lo cual se requiere una aprobación de 2/3. En este sentido es que la presidenta del órgano redactor reconoció que están contra el tiempo, que disponen de plazos muy breves, volviendo a abrir el debate por la prórroga. Dicho, el martes pasado el Pleno de la Convención Constitucional revisó la propuesta de reforma al Reglamento General que busca hacer más eficiente el debate y deliberación de las iniciativas que se presenten ante el hemiciclo. En concreto, una de las propuestas aprobadas estableció que los sábados son considerados días hábiles. También se le planteaba en esta entrevista a la presidenta de la convención los resultados de encuestas. Por ejemplo, CADEM, que cifraba que la confianza en la convención se cifró en 50%, esto fue a mediados de febrero, que perdía 9 puntos porcentuales en comparación con lo que se había registrado en la semana anterior en ese mismo mes. La encuesta Criteria también realizó un sondeo entre el 25 y el 28 de febrero que mostró respecto a los 7 meses de trabajo que lleva la convención un 31% de aprobación, que son 2 puntos menos respecto del mes anterior, y una desaprobación de 48%, 4 puntos más que el mes anterior. Y consultada sobre estos resultados, la presidenta del órgano dijo que valoramos todas las encuestas que nos ayudan a ver como una foto en el tiempo, y eso también nos alienta a seguir trabajando en la estrategia comunicacional. María Elisa Quinteros aseguró que desde la convención tienen que hacerse cargo y que necesitamos informar más y mejor, que de cara al plebiscito de salida desplegarán una estrategia comunicacional para combatir lo que llama una campaña de desinformación en contra del trabajo del órgano constituyente. Y esta estrategia sería de carácter informativo, con el objetivo de que la gente sepa cuáles son los artículos aprobados y qué significa eso en la vida de las personas. O sea, que cumplamos con este derecho a la información para que las personas vayan a votar en conciencia, pero informadas, dijo. Y ella también se refirió a críticas por parte de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y del senador Jorge Pizarro, quienes manifestaron ya que eventualmente rechazarían el texto constitucional con el trabajo que lleva hasta el momento la convención. María Elisa Quinteros señaló que cada persona en este país tiene derecho a emitir la opinión que le merezca, pero lo que sí hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas, e invito a las personas a esperar la versión final del texto antes de decir si lo vamos a aprobar o no lo vamos a aprobar, porque si no llevamos ni el 20% es como un poco extraño decir que lo voy a rechazar. También le preguntaron por la decisión del Senado de aprobar la renuncia de convencionales, pero rechazar la posibilidad de reemplazo en el marco de las anteriores declaraciones del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien dejó su trabajo en el órgano redactor. Tras varios meses de su salida, aseguró que volvería a la convención si no se le permite
permitiría renunciar. Ella dijo, hemos trabajado los 154, así que su ausencia no hace mucha diferencia, pero claramente hay ahí un tema de legitimidad democrática que es importante. ¿Quién llena ese espacio de los electores de este convencional? Sin embargo, dijo, seguiremos trabajando como lo hemos hecho los 154.